Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga. Gracias por volverse a sintonizar. Aquí estamos para dar una palabra para estos tiempos que se están poniendo difíciles para muchas personas alrededor del mundo. Así de que vamos a entrar al tema de lo que Dios nos quiere compartir en este día. La realidad de la fesis, de la pulotrosis, dependerá de nuestra transformación, determinación, perseveración por la firmeza en la cual nos paramos en Dios. Amén. Hoy voy a explicar un poco esto por los términos que tal vez algunos no entienden, que es afesis, que ya lo explicamos muchas semanas atrás. Así de que vamos a entrar en esta palabra en el nombre de Jesús. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir, el título. La realidad de la fesis, de la pulotrosis, va a depender de tu transformación, tu determinación y la firmeza en la perseverancia. Aleluya. Así que el día viernes el Señor nos llevó a estudiar la diferencia entre lo que es libertad, liberación y cómo ser reconocidos por el infierno a la manera como somos conocidos en el cielo, en el reino de los cielos. Eso usted tiene que entenderlo, de que si el infierno no reconoce a la persona que dice ser cristiana, entonces hay algo que está mal, porque la marca de Dios debería de ser evidente para las tinieblas, porque ellos reconocen quién tiene la luz de Dios y quién no, quién camina en libertad y quién está en esclavitud todavía. Entonces, lo que el Señor nos enseñó el viernes es que si Dios nos hizo libres en Cristo Jesús, ¿por qué hay cristianos que todavía están en esclavitud? ¿Por qué hay cristianos que todavía están en ataduras? ¿Por qué hay cristianos que no pueden gozar de la libertad que ya Cristo nos dio? No pueden ser libres, libres de ataduras, libres de ciclos repetitivos de derrota, de desgracia, de muerte, de un sinnúmero de cosas que vienen sucediendo. Y sabemos de que el mundo espiritual no puede obrar sin legalidad. Y el problema es que muchos cristianos no entienden que la legalidad que el diablo busca no es tanto la legalidad que el hombre le da, el hombre sin Dios. Que el diablo necesita el permiso del hombre para operar en la tierra. Por eso el brujo y el hechicero tienen que entrar en un pacto para ceder esa voluntad, para que él tenga ese derecho de poder actuar en respecto con las personas, la región, con esos brujos y hechiceros. ¿Sí me explico? Necesita la voluntad de ellos en un mutuo acuerdo. Por eso lo hace entrar en un pacto. Pero los cristianos que tienen la unción de Dios, muchos no se dan cuenta que esa unción el diablo la puede usar en contra nuestra, porque nosotros le cedemos derecho y no entendemos que el derecho, los derechos que el diablo usa, la legalidad que Satanás usa es la misma palabra de Dios. Esta palabra es lo que le da derecho a él de poder atacarnos. ¿Por qué? Lo vamos a entender y eso lo hablé un poco. Hoy nos vamos a extender un poco más. Hoy vamos a entender algo fuerte que tiene que ver con la enseñanza del viernes. Hoy voy a repetir algunas cosas de la diferencia entre lo que es libertad y lo que es liberación. Cuando nosotros venimos a Dios en Cristo Jesús, nosotros ya entramos a una libertad. ¿Sí me explico? Ya entramos a la libertad
de ser de las tinieblas y ser trasladado a la luz. Se pagó un precio, pero nuestra alma no fue salva. Nuestra alma fue redimida. Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser redimido. Y la redención es donde entra el proceso de la transformación. La libertad nos da el derecho de todo, pero la única manera de que nosotros podemos gozar de ser transformados por Dios es entendiendo lo que es la liberación. ¿Sí me explico? Es como este país. Este país, cuando obtuvo su independencia, obtuvo su libertad. Pero aunque obtuvo su libertad, hay muchos que todavía dentro estaban siendo esclavos todavía. Porque no entendieron lo que era libertad. Mentalmente todavía estaban bajo la esclavitud de Inglaterra, bajo los ciertos dogmas que tenían. Le costó entender que ya eran libres. Y otros usaron esa libertad para hacer lo que ellos quisieron por la autoridad que tenían. Entonces, una cosa es ser libre, otra cosa es liberarse y otra cosa es libertinaje. Así que vamos a entender un poco todo esto. Cuando yo estaba escribiendo esta mañana, yo tenía una escritura que hablé el día viernes en el libro de Isaías, que a mí me impactó por lo que hoy se va a hablar. Me quería expandir en ese versículo, pero cuando comencé a escribir, después que preparé para el servicio de ahora, el Espíritu de Dios me llevó a una escritura, y cuando mis ojos se clavaron en una palabra, en un artículo de la oración que está en la escritura, se me abrió el entendimiento. Y lo he leído tantas veces que yo sé que usted lo ha leído. Pero cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de revelación está sobre la persona que se le dio esa unción para enseñar, se le abren los ojos. ¿Sí me explico? Y yo sé delante de Dios que mi llamado es ser maestro. Y un maestro no va a decir disparate solo porque lo escuchó de alguien. Porque uno puede ser bendecido de escuchar de alguien una palabra y te golpea, pero el Espíritu de Dios te lo comienza a explicar. ¿Sí me explico? Ok, así que vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente, pero el versículo en sí está en la Biblia de las Américas y en la Reina Valera. Voy a ver cómo lo dice en 2 de Corintios 3:17 en la Nueva Traducción Viviente, donde entra esta revelación, este código, porque este es un código de guerra, lo que hoy voy a hablar. Aleluya. Así que vamos a ir aquí en esta escritura. Dice entonces, 2 de Corintios 3, versículo 17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Wow. ¿Qué es libertad? Libertad es de que se haya quitado los límites exteriores que te restringían para poder tener tu propia autonomía. Wow. Se lo voy a decir como el Señor me lo dio. ¿Qué es libertad? Porque libertad
y liberación es un regalo de Dios. Nadie puede ser libre ni tener ni ser liberado de algo si no es por el poder de Dios. Porque todo el resto que se mueve sin Dios es mentira. Es una trampa del enemigo. A través de brujería, hechicería, a través de política, a través de revolución, el hombre siempre está bajo el poder de las tinieblas. Ahora, ¿qué es libertad? Libertad es el estado de ser libre, el de no estar acondicionado a la voluntad de otro, ni de las circunstancias de otros que te limitaban, que limitaban tu autonomía, lo tuyo propio, lo que Dios te dio tuyo, que es diferente a los demás, tu propia autonomía. Como cada país tiene su propia autonomía, sus propios tesoros, sus propios recursos. Wow. Sin imposición externas. ¿Pero qué es liberación? Liberación es el acto del proceso de ser liberado de un opresor, del control por imposición internas. Entonces, por eso es que una persona en Cristo puede ser libre del reino de las tinieblas, porque se pagó el rescate. En la cruz se pagó el rescate. Ya no somos, se pagó el precio. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos libertad. Pero el problema es que aunque estemos en libertad, muchos están en ataduras, en esclavitud. No son libres en la mente, en las emociones, en la voluntad, en el espíritu humano. Wow. ¿Cómo usted puede reconocer a una persona así como dicen Raflá, de que la persona puede ser libre pero no está en libertad, puede estar en libertad pero no es libre en sí? ¿Cómo? En su manera de hablar. ¿Por qué? Porque el verbo de su boca no se alinea con la mente. Y si la mente no está renovada, la boca va a hablar lo que hay en el corazón de acuerdo a lo que el pensamiento lo controla. Exacto. Aunque la persona repita versículo y versículo de memoria, pero con la boca usted se va a dar cuenta de que no hay un acuerdo. Sus acciones van de acuerdo a su boca, aunque tenga la escritura de memoria. ¿Cuánta gente se sabe los versículos de la Biblia porque se lo impusieron como una metodología mientras iba a ciertos ministerios que imponían en los estudios bíblicos aprender versículos, pero con la boca decían todo lo contrario? Porque una cosa es venir al templo y entrar en una estructura religiosa, y otra es allá afuera donde se aplica la realidad. Entonces la boca, que está rodeado de las realidades de la vida, no se pone en acuerdo con la verdad de la palabra, aunque sea un logos en la mente. Wow. Así que vamos a mirar esto un poco más profundo. ¿Vieron lo que dice el versículo? Segunda de Corintios 3:17. ¿Cuántos lo han leído anteriormente? Donde dice, pues el Señor es el Espíritu. No, escuche. Entonces, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre, y la Biblia también enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, pero aquí se va más profundo. Aquí dice que el Espíritu Santo es también Jesús.
porque son uno. O sea, se pueden unificar, hacerse uno a la misma vez. No, esto está tremendo. Donde el Espíritu Santo y el Hijo se funden en uno para hacer una operación en el corazón del hombre. En la tierra. Y otra es cuando el Espíritu de Dios se funde uno con el Padre para que entremos a los secretos del corazón del Padre. Aquí estoy hablando misterios que solamente los que son maduros en Cristo lo van a entender. Ahora, mire lo que dice, donde está el Espíritu, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Ahí hay libertad. Ahora, si yo le digo a usted que me explique ese versículo, ¿me lo podría explicar así? ¿Verdad que un poco podemos tener diferentes formas y expresión de explicarlo? Pero mire cómo el Espíritu de Dios trabaja. Cuando el Espíritu de Dios nos quiere llevar a profundidades en Dios. ¿Dónde fue que el Señor a mí me abrió los ojos en este versículo? Con la palabra ¿dónde? Mire lo que dice. Pues el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está? La palabra ¿dónde? Lo cambia todo. Porque el dónde tiene que ver si camino en completa libertad o no. Así que la pregunta es, si Dios es el creador de todo, si Dios es el hacedor de todo, si nada ante Dios se le puede resistir, ¿por qué entonces el Espíritu de Dios no puede estar en todo lugar? Cuando la Biblia nos enseña que Él está en todos lados a la misma vez, ¿sí o no? Pero ¿por qué el Espíritu de Dios se tiene que mover de ciertos lugares? No sé si me están entendiendo. ¿Por qué el Espíritu de Dios, si es el Espíritu del Padre y del Hijo? Él fue el que, la Biblia dice que el Espíritu de Dios fue el que procreó, fue el que engendró. Pero ¿por qué el Espíritu de Dios no puede permanecer en ciertos lugares que no es, ¿cómo le puedo decir? Santificado para Dios. ¿Por qué Dios, se podrá Dios mover de un lugar? Pero no dice la Biblia que le pertenece, la tierra le pertenece a Él. Entonces, ¿por qué hay lugares donde el Espíritu de Dios no puede estar? Por las legalidades que el hombre da, donde se le da legalidad a lo oculto, a lo satánico, a lo opuesto de Dios. Y el Espíritu de Dios y Satanás y las tinieblas no pueden estar juntos. Son opuestos. Porque yo le aseguro que si el Espíritu de Dios, Dios le da ese permiso, donde el Espíritu de Dios realmente está, Satanás tendría que arrastrarse literal como Dios lo dijo y lo maldijo. Pero ¿por qué el Espíritu de Dios es tan sensible que mejor se va? Estos son misterios de la persona del Espíritu Santo. Ay. Bueno, voy a estudiar por lo que hoy vamos a hablar. ¿Sí me explico? Porque ese es otro tema. Pero hoy vamos a ir aquí. La palabra ¿dónde? Cambia todo el concepto. ¿Por qué? Porque la palabra ¿dónde? Determina, escriba, condición, lugar, ubicación y derechos.
La palabra donde determina condiciones, lugares, ubicación y derechos. Eso fue lo que el Espíritu de Dios me ministró en esta mañana, cuando yo le dije: Señor, ¿qué voy a hablar? Y desde ayer me venía el versículo: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y yo decía: ¿dónde está? Pero cuando abrí la Biblia hoy en la mañana y comencé a escribir, la palabra donde me explotó delante de mis ojos. Así que una persona podrá orar, ayunar y hacer todo lo que cree que puede ser, pero si le damos derecho, lugar, condición al enemigo, el Espíritu de Dios se puede mover sin que nos demos cuenta. ¿Habrá pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que creían que agradaban a Dios y el Espíritu de Dios se movió sin que se dieran cuenta? Y suplantaron el mover del Espíritu con religiosidad para que el pueblo no se diera cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba ahí. ¿Habrá esa misma situación y sistema en el día de hoy en las iglesias? Que comenzaron bien con el Espíritu de Dios y el Espíritu se fue y reemplazaron la presencia de Dios con tocar las emociones, con tocar la mente de la gente. Que en vez de que la persona se sienta redarguida, le inyectan motivación. ¡Wow! El dónde determina si llevamos la presencia de Dios o estamos engañándonos a nosotros mismos. El dónde. Y la evidencia se va a notar si es reconocido en el infierno como era reconocido en el cielo. Cuando te pares delante del demonio y el demonio diga: yo sé quién tú eres. Y otra cosa que te diga: ¿qué derecho tienes tú para hablarme con esa manera? ¿Con qué derecho? Y siendo cristiano, el demonio le puede decir eso. ¿Con qué derecho tú vienes a decirme a mí lo que debo de hacer? Si tú no obedeces al que está arriba. ¡Wow! No, hoy vamos a entrar a más profundidad. El dónde. ¿Se da cuenta cómo cambia todo? Escuche lo que dice. Pues el Señor es el Espíritu, pero donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, si el dónde se mueve de condición, se mueve de lugar, se mueve por la ubicación y se mueve por derecho, entonces, si no está el Espíritu de Dios, no hay libertad. Aunque la libertad ya es un derecho propio, pero los derechos de libertad quedan clausurados porque se violaron las condiciones. Wow. Puede que el Espíritu de Dios se pueda ir sin ser notado de las iglesias y de la vida de una persona. ¿Se puede? ¿Se puede mover el Espíritu de Dios sin ser que no se haya dado cuenta la persona o la gente que va a un lugar? ¿Habrá evidencia que el Espíritu de Dios se fue o no? Ahora, la gente que tiene comunión con Dios se da cuenta si el Espíritu de Dios se movió o no. Pero ¿qué es lo que hace
los ministros, los líderes, que ya el Espíritu de Dios en realidad no está, ¿qué hacen ellos para engañar al pueblo de Dios? ¿Sí me explico? ¿Cómo hace el enemigo para imitar el mover del Espíritu Santo con el pueblo o en los individuos? Que le hace creer que el Espíritu Santo todavía está con ellos. Vamos a ir al libro de Jueces. Le voy a dar solamente un versículo porque aquí no quiero pasar mucho tiempo dando versículo tras versículo, porque creo que ustedes ya tienen que tener diente para masticar. Ya no es tiempo de estar dando leche espiritual. Yo no puedo estar retrocediendo cada vez en una enseñanza a ir a lo básico, a darle leche espiritual, solamente para que entiendan lo que estamos entrando a profundizar. Por eso Pablo dice, yo quise venir a ustedes con enseñanza y misterios profundos, pero no pude. No pude hablarles. Les tuve que volver a darle leche, teniendo ya ustedes el tiempo para ser maestros de la palabra. Quiere decir que uno puede obstruir el crecimiento espiritual y quedarse estancado espiritualmente. ¿Podrá ser posible que alguien no pueda crecer en Dios y quedarse en ese estado como un invernadero espiritual por años y no crecer? Pablo lo dijo. Pablo lo dijo en el libro de Hebreos, capítulo 15, del 12 en adelante creo que es, o del 9 en adelante. ¿Qué le dije yo dónde teníamos que ir? Jueces capítulo 16. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. ¿Se acuerda de Samson, verdad? ¿Dónde estaba la evidencia de que el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón? En el pacto de la cabellera larga. Porque la cabellera larga era un pacto que lo unía con la unción del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 20. Conforme a la Nueva Traducción Viviente dice, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido para capturarte. Cuando se despertó, escuche lo que dice, cuando se despertó, pensó. No, escuche lo que dice, pensó. En otras palabras, ya estaba habituado. Había entrado en una costumbre, en un ritual. Dice, pensó. ¿Están ahí? Dice, pensó, haré como antes y enseguida me voy a librar. ¿Qué dice? Me voy a liberar. ¡Wow! Me voy a liberar. Pero no se daba cuenta del que el Señor lo había abandonado. En otra escritura dice, no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se fue de él. En la versión original del hebreo dice, el Espíritu de Dios se hizo a un lado y lo dejó solo. Wow, esto está fuerte. Wow, se hizo a un lado. Le voy a dar con la escritura, con dos escrituras diferentes, la causa y el efecto. La causa provocó que el Espíritu de Dios se moviera y el efecto
efecto que produce cuando el Espíritu de Dios se va de una persona. Ahora, la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo para salvación. Pero una cosa es ser sellado y otra cosa es ser lleno de su gloria y de su presencia. ¿Sí me explico? Sellado quiere decir que le pertenecemos, pero otra cosa es pertenecer y otra cosa es estar lleno de la presencia del Espíritu de Dios. No sé si me estoy dando a entender, son cosas muy diferentes. Pero como esto no se explica en las iglesias entran en confusión con todo este homologeo de palabras. Así que miren la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa? Que dice de que Sansón se había acostumbrado a estar en fornicación. Aquí no era solo fornicación. Aquí era adulterio porque él ya estaba casado. Pero como el suegro no lo quería a él porque era filisteo, casó a la mujer, lo casó con otro, estando casado. No sé si me estoy dando a entender. Lean bien el contexto. Entonces, Sansón se tiró al libertinaje, siendo el juez de Israel. ¿Sí me explico? Sabiendo que él tenía ciertos votos que cumplir para poder tener la unción de lo alto. Aquí de lo que entra lo que es libertinaje. ¿Sí me explico? Porque Dios le dio oportunidad a Sansón de arrepentirse y perdonar lo que estaba haciendo. O sea, Dios estaba dispuesto a perdonarlo por todas las veces que él se acostó con las filisteas. Pero le llegó una Dalila, la más astuta, a la cual le pagaron para cortarle el cabello, para encontrar su secreto. Yo no voy a entrar en detalle porque ese es otro tema para otro tipo de enseñanza. Yo lo que quiero aquí es entrar en el punto que el Espíritu de Dios se hizo a un lado. ¿Cuál fue la causa? De que él no le importó cumplir con Dios bajo la obediencia. ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros entrar al cielo? Obediencia. ¿Qué es lo que nos va a evitar que seamos nosotros borrados del libro de la vida? Desobediencia. Usted sabía que podemos ser borrados del libro de la vida porque está en Apocalipsis. Cuando el Señor dice, si no los borraré del libro de la vida. Entonces, la obediencia me va a hacer que entre por las puertas de gloria si llego hasta el fin en obediencia. Pero si por desobediencia estoy viviendo, seré cortado y borrado de los archivos del libro de la vida. Y eso lo puede ver en Apocalipsis, porque se abren los archivos a ver si el nombre está ahí todavía. Ok, vamos a seguir. ¿Cuál fue la causa? Su desobediencia, ¿sí o no? Su ingratitud por no cumplir delante de Dios. Aunque estaba en desobediencia, Dios lo amaba. Dios lo amaba por el llamado, por lo que él representaba, porque fue escogido desde el vientre de la madre. Wow. Vamos a ver el efecto por cuando el Espíritu de Dios se hace un lado. Y estoy usando puro Antiguo Testamento porque es más claro. La Biblia dice que son ejemplos para nosotros. Vaya conmigo ahora al libro de Oseas, capítulo 9, versículo 6. El libro de Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 9, versículo 6. Yo espero de que esta enseñanza le esté siendo de bendición, de lo que significa dónde está el Espíritu de Dios. ¿Hay libertad? O si ese donde se mueve, no hay libertad. Wow.
Esto no es juego. Mire lo que dice Oseas 9:6. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Aunque escapes de la destrucción a mano de Asiria, Egipto te vencerá y Memphis te enterrará. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata y la zarza invadirá tus casas arruinadas. Wow. ¿Cuál es el efecto de los cristianos que han sido llamados para caminar en completa libertad y caminar en las riquezas que Cristo nos dio por la herencia que tiene de parte del Padre, y que caminemos nosotros en los tesoros que dice la Biblia? He aquí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza de gloria que ustedes tienen en Cristo Jesús. Esa riqueza de gloria. ¿Por qué muchos no caminamos en la riqueza de gloria? Porque no aprendemos a caminar en obediencia y no entendemos lo que es libertad y liberación. La liberación tiene que ver cuando yo entienda lo que primero es libertad para entender liberación. Tenemos que entender que es afesis para entender entonces que es exaleifo, para después saber de que para caminar en completa libertad yo tengo que saber lo que es apulotrosis, y eso ya hemos venido hablando, pero lo voy a explicar un poco para que entiendan la gente que nunca ha oído lo que hemos hablado y están apenas escuchando esto por primera vez. ¿Cuál es la causa? Que el Espíritu de Dios se fue. Desobediencia, el hábito, los ciclos repetitivos de pecado, de derrota, de trauma. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el efecto? El efecto que el diablo se va a robar lo que nos pertenece. El cristiano va a comenzar a depender de pactos, va a depender de la oración de otro, va a andar corriendo, oren por mí, ayúdenme, no sé cómo reprender al diablo, no, teniendo el poder en él, pero por ignorar la palabra, porque la ignorancia es parte de la maldición. Y le dije que el diablo se mueve por legalidades, ¿verdad? ¿Y cuál es la legalidad principal que el diablo agarra? La misma palabra. La misma palabra de Dios. Ahora, aquí viene la pregunta. En las cartas de Pablo, habla de aquellos que lo abandonaron una vez que supieron cómo operar los dones en ellos. Y esta gente que Pablo equipó, preparó para ser los ministros que estaban siendo preparados por el poder del Espíritu Santo bajo la gracia, aprendieron a operar en los dones. Y una vez que aprendieron a operar en los dones, lo abandonaron. Y se fueron ellos con el título de que eran apóstoles también. Ahora, Pablo enseña entonces que esta gente lo abandonaron una vez que aprendieron a usar los dones y se fueron detrás de las riquezas y la manipulación. El día viernes el Señor nos enseñó de que la iglesia cayó totalmente en un ciclo de ocultismo que se metió adentro del cristianismo de hace años atrás. Y todo esto viene manipulado desde el Vaticano, aunque usted no lo crea. Ahora, ¿por qué?
En primer lugar, sabemos que toda la gente que va a un chamán, a un sacerdote satánico o brujo, ¿por qué van? Porque en primer lugar la gente tiene la idea de que estos sacerdotes son los únicos que pueden conectarse con el mundo espiritual para que esa persona pueda recibir un favor que necesita de los seres espirituales del otro lado. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque la gente dice, es que ellos son los sacerdotes, ellos son el intermediario entre este mundo y el mundo espiritual. Ese sacerdote, ese brujo, ese chamán. El problema es que entonces, la gente entiende de que no pueden ir a ningún otro lado y que dependen solo de ellos para recibir bendición para lo terrenal, de lo espiritual a lo terrenal. El problema es de que eso se metió dentro del cuerpo de Cristo, donde las iglesias vinieron con la idea, tanto católica como de la gente que viene de la cultura de donde iban a los chamanes, porque nosotros venimos de cultura donde nuestra descendencia, nuestro barrio, iban con consultar con la lectura de la mano, la lectura de los ojos, la lectura con la hoja del té, de los caracoles, de los huesos de muertos. ¿Sí me explico? No nos hagamos, porque nosotros venimos, que en nuestro barrio y de donde venimos se practica eso. Entonces, hay familias que vienen de cultura, de ocultismo, y otros vienen bien metidos a través de religión como el catolicismo, que también está metido, porque la gente que practica catolicismo practica también brujería o consultar con brujos. No me voy a meter ahorita a todas esas partes donde el catolicismo usan el nombre de los santos para empoderar más demonios. Ahora, ¿a qué me refiero? De que hay una mentalidad que se injertó desde el pasado y se injertó en el cuerpo de Cristo, en los ministerios, que se fueron ramificando y se fue multiplicando hasta el día de hoy, donde se le metió la idea que solamente los 5 ministerios son los únicos que pueden hablar con el Padre por el pueblo de Dios. Por lo tanto, la gente se hizo adicta a correr tras los ministros, detrás de un apóstol, detrás de un profeta, para que oír una palabra profética, para oír una palabra de parte de Dios, para la imposición de manos, para una bendición apostólica, porque creemos que ellos son los únicos que pueden interceder entre el pueblo y Dios, porque lo copiaron también del sacerdocio levítico. Cuando Cristo rompe con el sacerdocio levítico, rompe con el ser intermediario entre Dios y los hombres, y Cristo dice: ahora a través de mí tienes acceso libre al Padre todas las veces que quieras, sin que nadie interceda por ti. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hasta el día de hoy la iglesia cayó bajo un hechizo de depender solo del apóstol o del profeta o del pastor o de un maestro o de un evangelista, porque aprendieron a dominar, controlar y manipular al pueblo, cuando la intención de Dios no era levantar los 5 ministerios para tener control sobre la iglesia. Los 5 ministerios era para preparar a la iglesia para hacer el trabajo. Wow. Mientras nosotros no entendamos esto,
¿Por qué es que las iglesias cayeron en este ciclo de ocultismo, de depender totalmente de este tipo de sacerdocio dentro de las iglesias, hacer creer que ellos son los únicos que pueden interceder ante el Padre por nosotros? ¿Por qué? Porque el pueblo no aprendió a caminar en libertad, no aprendió a ser libre, y todavía necesitan ser liberados. Y no le enseñan al pueblo a ser liberado, porque la liberación va a depender de cada paso que des a tu transformación continua. Porque el alma no fue salva, el alma fue redimida y necesita la sangre de Cristo, el exaleifo, que va a limpiar a diario los sigilios, las marcas, los traumas que traemos todavía del alma en lo subconsciente. Por eso Dios habló el viernes, ser renovado por la mente, porque si la mente no es renovada, seguirán siendo esclavos mientras el pueblo es ignorante de lo que Dios dice. No voy a hablar tanto de lo que hablé el viernes porque está profundo. Está en YouTube si lo quieren ver. El que quiera aprender va a buscar. Ahora, nosotros miramos entonces de esta dependencia de intermediarios con el Padre. Una gran mentira que el catolicismo y el ocultismo se metió dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque creen que ellos tienen los dones. Porque creen que tienen... Si cada uno de nosotros tenemos dones de parte de Dios y tenemos que activarlos. Claro que los ministerios sirven para activar, pero no para controlar, no para dominar. ¿Y qué hicieron muchos ministerios? Metieron el espíritu de Kundalini para imitar la presencia del Espíritu. La gente va a las iglesias grandes y sienten un fuego. Ay, no es la presencia de Dios. Son tus emociones que están tocando y sientes el calor por toda lo químico que se mueve entre el cerebro y las emociones. Y dice, oh, sentí el fuego de Dios. Porque si fuera el fuego de Dios, transforma, cambia, trae redargudimiento. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No me venga a venir así que sintió la presencia de Dios y sigue igual. Porque el Espíritu de Dios va a traer redargudimiento, no remordimiento. Wow. Mientras el pueblo de Dios no aprenda lo que es afesis. Afesis está en el libro de Hechos 3:19, donde dice: vengan a Dios para que vuestros pecados sean borrados. Y esa palabra borrados quiere decir para que vuestros pecados sean eliminados, para que sea absuelto de la culpa en el cual eras prisionero. Entonces, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario se convierte en afesis, donde lo que estaba en mi contra fue clavado en la cruz. Dice la Biblia, los decretos en contra nuestra. Cuando un criminal se presenta en las cortes de justicia de cualquier país, hay evidencia de los hechos que hizo. Pero cuando el acusado es absuelto, esos archivos en las cortes se clava y se borra de los archivos. ¿Sí me explico? Eso es afesis. Y si el cristiano no entiende lo que es afesis, no entenderá cómo caminar en libertad, en ser libre. Y si no entiende lo que es ser libre, no entenderá el proceso de ser liberado de las ataduras que traemos, de los ciclos de crecimiento, donde el diablo nos metió a través de traumas, ciclos de dolor, de engaño, heridas que traemos
aún desde el vientre de nuestra madre. ¿Sabía usted que hay gente adulta que no pueden lidiar porque en el vientre oían cómo el padre le pegaba a la madre? Y el niño recibía todo ese impacto emocional y el llanto de la madre. Y que vienen traumados desde antes de nacer. Wow. Cosas que la ciencia apenas está entendiendo y la palabra de Dios ya lo tiene de hace rato. Hoy lo vamos a mirar de un poquito más adelante. Tenemos que entender qué es apulotrosis. Vamos al libro de Hebreos 1:7. Perdón, Efesios 1:7. Apulotrosis. Mire lo que dice. Hebreos 1:7. Perdón, Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso significa apulotrosis. Apulotrosis. Wow. Lo voy a leer a como el Señor me lo había dado. Espero encontrarlo porque lo tenía listo para compartirlo con ustedes. La palabra apulotrosis significa remisión. Perdón, apulotrosis significa, no, ese es afesis. Afesis significa ser libre de ser acusado, de la obligación de la deuda. Apulotrosis significa que nosotros hemos obtenido nuestra libertad porque la sangre de Cristo compró nuestra libertad. ¿Sí me explico? Nos compró y que nuestros pecados, Dios lo perdonó, lo borró, rompió las cadenas. Apulotrosis es ser libres por la sangre del Cordero. Rompió las cadenas. Wow. Usted tiene que entender entonces esas palabras. Si no le entiende, usted caminará todavía en esclavitud y en atadura, porque no entiende la realidad. ¿Sí me explico? Es una realidad que la tiene que entender y comprender, porque no es solamente creer en la libertad, es caminar en la libertad. Una cosa es creer, otra cosa es caminar. Wow. Y le voy a leer después 2 de Corintios 11, donde Pablo habla cómo se infiltró en las iglesias este ciclo de ocultismo que todavía hasta el día de hoy está operando. Pero le voy a decir lo que el Señor quiere que usted entienda. La libertad y la liberación es un regalo de Dios. Pero que la libertad y la liberación, aunque sea un regalo de Dios, dependerá del conocimiento verdadero de la palabra que ha sido revelada. No es solamente el logo, no es solamente que la Biblia dice esto, no es solo eso. Es que yo lo entienda, yo lo comprenda. Y entonces va a depender de que yo lo abrace y que yo pueda entonces dar un paso a ese entendimiento. Y ese paso es mi progreso a la transformación continua. No que un día sí y me olvido y hago todo lo que yo quiero con toda mi carnalidad por 2-3 semanas y después busco de Dios otra vez y asisto. Eso se llama transformación intermitente. Donde está la persona estancada, donde su autonomía está siendo truncada, donde Pablo dice no vuelvan a ser esclavos otra vez.
Ustedes ya son libres. No vuelvan a ser esclavos. Wow. La salvación y la libertad es instantánea, pero se paga con la vida si la queremos conservar. La liberación algunas veces es instantánea, pero otras son condicional. Tendrá que ver con nuestra actitud y nuestra obediencia, nuestra determinación. Yo hice una pregunta el día viernes. ¿Habrá gente que no es cristiana que puede ser liberada por parte de Dios? Ser liberado de opresión, de enfermedades, de esclavitud, de un sinnúmero de adicciones. ¿Podrán gente que no es cristiana ser liberados? Sí. Pero la libertad solo pueden tener si vienen a Cristo Jesús. Y esa liberación que la gente que no es cristiana reciben podrá ser temporal, porque son libres en ese momento, pero dependerá si no vuelven a cometer el mismo error. Porque Cristo le dijo al hombre que estaba tirado en la orilla de la piscina Betesda: no vuelvas a pecar para que vuelvas a ponerte peor como estabas. Wow. Ahora, la transformación que Dios nos pide es progresiva y dependerá de nosotros si nosotros perseveramos, si nosotros nos determinamos, si nosotros permanecemos firmes. ¿Sí me explico? Por lo tanto, ser libre no es solo romper con el pasado. Ser libre no es solamente obtener sanidad de los traumas, de los ciclos del pasado. Ser libre no es solamente perdonar al que te ofendió. Ser libre dependerá si aprendemos a caminar con Dios. Escuche lo que acabo de decir, que es muy serio. Ser libre no es romper con el pasado. Ser libre no es solo romper con los ciclos de derrota. Ser libre no es solo, ¿cómo le puedo decir? Perdonar a aquel que te ofendió. Ser libre es aprender a caminar con Dios día a día. Porque al caminar con Dios, aprendemos a ser liberados. Es caminar con Dios que aprendemos a liberarnos. Donde Dios dice: esto no me gusta, esto no está bueno. Pero a veces somos tan cabeza dura que no obedecemos, no comprendemos. Pero caminar con Dios es lo que nos hace el ser libre día a día, el poder caminar en liberación continua. Porque el alma necesita ser regenerada, transformada. Wow. Por lo tanto, yo le tengo que explicar a ustedes de que esto que acabo de hablar, que es caminar con Dios a diario, que va a depender de mí si yo creo o no creo lo que Dios dice con respecto a la libertad que yo tengo en Cristo. Le voy a decir una cosa: usted no va a poder vencer al diablo en su propia fuerza, ni con tu habilidad, ni porque crees que conoces la Biblia. No vas a poder, si no es por el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es por el Espíritu Santo que vencemos al diablo. Cuando nos paramos en la palabra, cuando tenemos identidad directa, vertical, no horizontal. Un alineamiento entre el cielo y la tierra. Y cuando tenemos esa identidad,
cuando tenemos esa comunión, cuando tenemos ese entendimiento quiénes somos, entonces caminamos en completa libertad y las áreas que todavía están en nuestra alma comienzan a ser liberadas poco a poco, porque dependerá de nuestra voluntad y nuestra determinación en caminar con Dios. Wow. Porque Satanás y los demonios usan legalidad. Usan legalidad. ¿Qué legalidad usa? La misma palabra de Dios. Y es aquí donde entra el segundo misterio de este día. ¿Cómo el diablo usa la palabra de Dios para atar a los cristianos que aunque son libres, no los deja que caminen en esa libertad? Usando la sentencia de Dios que está escrita en la palabra. La sentencia del Cristo de gloria que está en la palabra sobre el pueblo que son indulgentes, negligentes, hipócritas, mentirosos, de doble ánimo. La Biblia nos enseña: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero la ignorancia no me exime, no me libra de la culpa por desconocer la palabra. La ignorancia no me libra de la culpa. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Y dónde se agarra el enemigo? De las mismas sentencias que Dios da en su palabra. Y hay muchas sentencias de Dios contra el pueblo. Dice, si ustedes lean de Deuteronomio 28, del 16 en adelante, y va a mirar toda la maldición que Dios le da sobre Israel por desobedecer. Y da un sinnúmero de reglas. Y muchas de ellas son los pecados de muerte. Después van pecados morales. Después van pecados financieros. Después van pecados sociales. Y así va. Entonces, ¿de dónde se agarra el diablo? Para usarlo en contra nuestra y detener nuestro avance a nuestro progreso y transformación. Con la misma sentencia de Dios en su palabra en contra de nosotros. Una de ellas, que muchos creían que no era así, y el Señor la reveló el viernes. Si nosotros ignoramos lo que Dios dice en su palabra, si ignoramos lo que Dios está revelando, esa ignorancia el diablo la va a usar conforme la sentencia cuando Dios dijo: mi pueblo muere, perece, fallece por falta de conocimiento. Entonces, cuando el diablo ve a un cristiano negligente, perezoso, que no quiere estudiar, que no quiere entender, que no, entonces él introduce esa sentencia que ya está escrita en el cielo. Y él se agarra de esa legalidad para venir en contra de ese cristiano. Y aún así, lo primero que va a hacer, lagunas de memoria. Porque ya no quiere saber de la palabra, no le importa. Y después la persona tiene laguna de memoria y dice: no entiendo la Biblia, no entiendo, porque has ignorado la palabra. Porque no la has querido entender de corazón. No tiene hambre de Dios. Porque la Escritura dice: al que el Hijo de Dios libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente. Escuche, hay una causa y un efecto. Al que el Hijo de Dios
libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ahí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si el Hijo de Dios os libertare. En otras palabras, si le damos el permiso de que Él trabaje en nosotros. Si no le doy el permiso, es ahí donde entra 2 Corintios 3:17. ¿Dónde el Espíritu de Dios se puede quedar o se puede mover? ¿Por qué? Porque va a determinar la condición, va a determinar el lugar, va a determinar la ubicación y los derechos. ¡Wow! ¿Qué otra palabra que el diablo usa? Que el viernes nos dimos cuenta que es una maldición que Jesús la dijo, aunque no lo crea. Vamos a ponerlo, mandarlo en el libro de Ripple, aunque usted no lo crea. ¿Usted sabía una maldición que Jesús dijo, aunque no pareciera maldición, pero lo declaró Jesús? ¿Qué dijo? El que oye mi palabra, escucha lo que dice, el que oye mi palabra y no la pone en práctica, será como aquel, escuche la sentencia, será como aquel que edifica su casa sobre la arena. Vendrá la tormenta que golpeará con fuerza sobre esa casa y recibirá, ¿qué dice? Bendición, destrucción. ¿Qué es lo que leímos nosotros en Isaías? Perdón, en Oseas 9:6. ¿No dice de que sus tesoros de plata serán robados? ¿No dice que Egipto lo va a agarrar y Memphis lo va a enterrar? Está hablando de maldición satánica, porque nosotros le estamos dando el derecho. Siendo libres, le estamos dejando que nos robe la salud, la familia, el propósito, el diseño, el dinero, etcétera, etcétera. Le voy a dar otra aquí que tiene que ver. Hay una maldición en Deuteronomio que dice que si el hombre y la mujer deja de amar a Dios y se va detrás de ídolos, y esto es fuerte, si usted lo lee en el contexto, dice: yo haré que tu cónyuge se meta con otro o con otra. O sea que el adulterio es por causa de idolatría en el corazón. ¡Wow! Escuche. Y de ahí el enemigo se agarra. Ahora, le leí la otra parte que Jesús dijo, ¿verdad? El que oye mi palabra y no la pone. Entonces, ¿de dónde viene Satanás para robar las bendiciones, salud, se mete en los hogares de los cristianos? De la gente que va a la iglesia, oye la Biblia, oye la palabra, pero no la pone por obra. Porque en primer lugar no la entiende, no le explican. ¿Por qué? Porque se metió ocultismo en las iglesias y no le están enseñando al pueblo la verdad. Y al no enseñarle la verdad, ignoran la palabra y el diablo dice: son ignorantes. Yo tengo toda la evidencia para venir en contra de ellos. Los hició de lo que veníamos hablando. ¡Wow! Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 11. Voy a leer este culto de ocultismo
ciclo de ocultismo disfrazado dentro de las iglesias. En 2 de Corintios, Pablo lo dice tan tajante, tan abiertamente, que da miedo. Y eso que Pablo habla en el versículo 8, 9 y 10 de 2 de Corintios respecto al dinero, donde dice el dinero es tuyo, y le dice, yo te pido que des no de lo que no tenés, sino que des de lo que tienes en abundancia. Pablo le dice, porque no quiero que enriquezcas a aquellos que no trabajan. No, léalo, está fuerte 2 de Corintios en la nueva versión viviente, respecto a los diezmos y ofrendas, respecto al dinero, respecto a que dice, miren lo que dice. A mí me sorprendió ayer que lo estaba leyendo mientras estaba limpiando el templo, donde Pablo le dice, estos que se hacen llamar ministros, que no quieren trabajar, solo andan detrás de la riqueza. Pablo le dice, es menester, se lo estoy parafraseando, donde dice, es menester de que de la abundancia de ustedes bendigan, dice, a los otros, a los ministros. Pero cuando el ministro ya esté bendecido y ustedes estén en escasez y en necesidad, el ministro de la abundancia que tiene, los tiene que ayudar a ustedes en su necesidad. ¿Se quedaron mudos o qué? No dice el escritor, léalo, porque a mí me sorprendió cuando Pablo dice, el ministro que ya tiene abundancia, es necesario que ayude al pueblo cuando esté en necesidad. Dígame, ¿eso se ve en los ministerios de ahora? Que cuando se enriquecen de dinero y hay una persona que no tiene cómo pagar la renta, que no tiene cómo alimentar a los hijos, está el ministro y dice, mira, aquí hay un cheque de tanto para suplir por un mes para tu familia. ¿Habrá esos ministerios, sí o no? No lo hay. Solo quieren para mí, para mí, para mí. Y Pablo lo dice bien claro en 2 de Corintios. No, esto está fuerte, hermano. Yo no me metí ahorita en la finanza, pero me voy a meter cómo se meten en las iglesias. 2 de Corintios 11, versículo 4 hasta el 14. Se lo voy a leer. Si usted no lee la Biblia en la casa, ahora le leo la Biblia para que le escuche. Dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. ¿Qué están haciendo allí? Están suplementando o suplantando la verdadera presencia del Espíritu de Dios, de Cristo. Le están dando otro Cristo, otro espíritu. Y la gente no se está dando cuenta que ya el Espíritu de Dios se fue, porque lo están suplantando con otro. Wow, vamos a seguir. Dice, pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Porque dice, por ser, y Pablo dice, podré ser un orador inexperto. Wow, si Pablo era un orador inexperto, ¿dónde quedo yo entonces? Si Pablo era erudito de la palabra, perito arquitecto, educado en las mejores escuelas. Wow, si él dice que era inexperto, orador inexperto, Dios santo, a mí me sacudió esto ayer. Pero no me falta conocimiento. Eso es algo que le he dejado bien claro a ustedes de todas maneras posibles. Comienza el verso 7 ahora a entrar en el argumento. Estaba equivocado cuando me humillé y lo honré al predicar la buena noticia de Dios
sin esperar nada a cambio. Les robé a otra iglesia al aceptar sus contribuciones para poder servirlo a ustedes sin costo alguno. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Wow. El que tenga oídos que oiga. Dice, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad de jactarse de su trabajo, que su trabajo es igual al nuestro. Escuche, competencia ministerial, derechos de poder ministeriales. Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos, se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no me sorprende de que los que le sirven también se disfrazan de siervos de justicia. ¡Wow! ¿Cómo se infiltró la dependencia a estos sacerdotes, hombres y mujeres, que creen que ellos son los únicos que pueden hablar con Dios por ti, que son los únicos que pueden pactar por ti, que son los únicos que pueden hacer que vengan las bendiciones financieras para ti a través de ellos? Han metido ocultismo, brujería dentro de las iglesias. Pero ahí va el cristiano corriendo detrás del apóstol. Ahí va el cristiano corriendo detrás de aquel profeta, porque cree que con la imposición de manos, con una bendición de Dios, baja el cielo a favor tuyo. Estás bajo brujería. Estás bajo brujería. Ídolos dentro de las iglesias. Y si hay ídolos, hay brujería. Y si hay brujería, hay ciseo. Y si hay ciseo, hay adivinación. Y si hay adivinación, al final viene rebelión. Wow. Ahora vaya conmigo a Isaías 65. Isaías, y termino con Isaías 65. Lo leí el viernes, pero me ministró tanto. Cuando cristianos caen en este ciclo de ocultismo dentro de las iglesias, donde el ministro es el único que puede orar por ti ante Dios, para que tú vengas al altar con tu dinero, con tu pacto, para que vienes con tus ofrendas para recibir una oración especial del profeta. Ese cristiano, ese ministerio, están pactando con el Dios de la fortuna dentro de las iglesias. Se lo voy a leer, y esto tiene que ver con aquel cristiano que ya no depende de la bendición de Dios por tener intimidad con Dios, sino que a través de estos sacerdotes o sacerdotisas quieren recibir bendición sin pagar el precio de doblar rodillas en sus cuartos.
Cristianos que van y compran lotería. Yo reprendo al diablo y todo espíritu inmundo. Ahora, todo espíritu de inmundicia, de muerte, de pobreza, todo espíritu inmundo que habían puesto en este altar y en los altares, Señor, para que haya miseria, yo lo ato y lo reprendo y anulo lo que se declaró en estos altares y en este altar. Hoy lo declaro nulo. Toda pobreza, toda orfandad, todo desamparo. Yo ato el espíritu inmundo de las tinieblas. Ahora, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que habían levantado, Señor, que han querido poner en este altar para que la palabra sea contaminada. Hoy toma autoridad. Hoy rompo con los antidiseños diabólicos y satánicos. Rompo ahora con las palabras que se hablaron. Por brujería, hechicería, por tener un corazón perverso y malo. Rompo y anulo palabras de oraciones contrarias de brujería y hechicería que han hablado en contra de mí y sobre este altar. Nombre de Jesús. Wow. Qué tremendo. Isaías 65, verso 11 dice, pero con el resto de ustedes, dice, pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo, y cómo preparó fiesta para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino. El pueblo que se olvida de Dios, que abandona al Señor, que le vale comino la presencia del Señor, esa gente busca cómo obtener sus riquezas por el Dios de la fortuna, al Dios del destino. Cuando vienen a pactar con estos ministerios que quieren una palabra profética, Señor, oh pastor, apóstol, maestro, profeta, deme, aquí está mi ofrenda, deme una palabra. ¿Qué pasará de mí el otro año? ¿Qué va a venir de mí? ¿Será de Dios si me muevo de tal lugar? ¿Será de Dios si hago esto? ¿Será de Dios si abandono esto? ¿Qué dice Dios, profeta? ¿Qué dice Dios? Aquí está mi ofrenda, aquí está para que usted me dé una palabra profética para mi destino. Wow. Isaías 65, 11. Pero ese no es el versículo que yo quiero leerle. El versículo que le quiero leer es Isaías 65, 16. Pero cuando yo abrí el Señor me hizo ir al verso 11. Me dice, esto está pasando en los altares. Pero en el versículo 16 dice, todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento lo harán por el poder de por el Dios de la verdad. Wow. Y dice, dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Ahora lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que está más apegada al original hebreo. Dice, Isaías 65, versículo 16. Porque el que es bendecido en la tierra, y en el original dice, el que se bendice a sí mismo en la tierra, será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra, jurará por el Dios de la verdad. ¿Sabe lo que el Espíritu de Dios me dijo? Esto será aquellos que aprenden
lo que es mi verdad y comienzan a renovar su mente con mi palabra y su boca se alinea con lo que están metiendo de mi palabra en su mente. Y entonces, al dar un paso de fe en mi palabra, que están siendo entrenados, transformados, al dar ese paso de transformación, entonces ellos mismos se están bendiciendo en la tierra y yo por la verdad de mi palabra lo bendigo desde los cielos. Wow. Sobre este versículo iba a hablar ahora, pero Dios no me lo dejó que lo dijera de último. Cuando usted comienza a caminar en la verdad de la palabra, renovando sus pensamientos, alineando la palabra de la boca con la verdad, dejando de ser de doble ánimo, entonces dice, será bendecido por el Dios de la verdad. Lo voy a volver a leer. El que se bendice en la tierra será bendecido. Wow. Por el Dios de la verdad. Está claro. El que se jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Wow. Cuando tú comienzas a caminar en esa progresión de transformación por cada paso que das, Dios se está olvidando de lo que hiciste ayer, antier, y está borrando todos nuestros errores. Nos está liberando en cada paso que damos para adelante, no los pasos que damos para atrás. Wow. Así que quiero que cierre sus ojos. Vamos a tomar la Santa Cena. Y vamos a dejar que sea el Espíritu de Dios que prepare nuestros corazones. Porque la Biblia dice que el que toma la Santa Cena de manera indigna, juicio come. Y esa es otra maldición que muchos cristianos están activando en sus vidas. Porque no se examinan, creen, oh, porque ya soy cristiano, ya estoy bien con Dios. Y hay cosas adentro que a Dios no le agrada. Y vienen y toman de la Santa Cena sin discernir correctamente al Espíritu de Dios. Y por participar de la Santa Cena de manera inapropiada, Satanás se aprovecha para actuar también en la vida de esa persona, aunque no peque como los demás, aunque no adultere, aunque no fornique, aunque no diga mentira, aunque se crea santa, pero por no examinar su corazón correctamente de las batallas internas que tiene, por pecados, por pensamientos que no tienen que ver nada con otros pecados que otros hermanos practican, pero hay pecados internos. Celos, envidia. ¿Sí me explico? Hay mucho más de lo que usted cree. Hay pecados que parecen inocentes. Codicia. El que quiere más de Dios y se está quejando, pero no lo dice a Dios. Wow. El que codicia la bendición del otro hermano y le tiene envidia, pero no lo dice. Pero ahí está el diablo viendo ese pecado que esa amargura, esa raíz de amargura. ¿Sabe cuál es el otro pecado? Te lo voy a decir antes que pase la Santa Cena. ¿Sabe cuál es el otro pecado que el diablo activa dentro de las iglesias? Por la maldición que también Dios activó cuando dice: no juzgues la paja en el ojo de tu hermano, porque la paja que tú tenías ahora ya no es paja, ahora ya no es un heno,
Ahora ya no es un hilo que te moleste en el ojo, porque al juzgar a tu hermano se convierte en una viga. Y ahí donde el diablo entra en la vida de ese cristiano para distorsionar el entendimiento, para distorsionar los pensamientos, para distorsionar la visión y juzgar por lo que ve sin entender lo que está pasando. Y se convierten en jueces injustos, calumnias que están levantando en el corazón. Y después no saben por qué Dios no los bendice, por qué Dios no los visita, por qué el espíritu de error los está llevando por otro lado, haciéndolos creer que están agradando a Dios y no es a Dios. Padre, hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, por no examinarnos correctamente, por no entender que el Espíritu Santo se mueve por derechos, que el Espíritu Santo se mueve por condición, que el Espíritu Santo se mueve por ubicación y por lugares que nosotros empoderamos. Padre, perdónanos por todo pecado interno, por todas esas ataduras internas que no nos dejan ser libres, por tomar de manera inapropiada la Santa Cena, por no ponernos en la balanza delante de ti, oh Dios. Así que te pido, Señor, que los ángeles Makadesh, Sikenu, pesen nuestros corazones en la balanza de justicia, en la balanza de vida. Perdónanos por creernos justos. Perdónanos por haber sido jueces de otro y no entendemos el problema y el dilema que ellos están viviendo para que tomen decisiones de esa manera. Nos volvemos jueces y no entendemos el por qué lo hacen. No entendemos si tienen una necesidad tan fuerte donde el diablo se está aprovechando y están tomando decisiones, Señor, reactivas. Pero somos muy buenos para juzgar porque nos creemos tan santunoles y no caminamos en la verdad. Perdónanos por abrir nuestra boca, por pensar cosas que no son. Perdónanos, Señor, por eso yo oro como decía David. Abre, Señor, mis ojos para que yo pueda ver aquellas áreas que no puedo ver, para que pueda ver esos pecados que no puedo ver. Señor, abre nuestros ojos para que podamos, Señor, nosotros examinarnos de manera correcta, efectiva. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, libéranos en cada paso que demos en el apolutrosis, que seamos liberados por ese exhaleifo del día a día, de la sangre que nos limpia a diario. Que sean, Señor, borrados los sigilios, aún las marcas, Señor, en los antebrazos y en las muñecas de aquellos que se quisieron suicidar y se cortaron las venas, de los jóvenes que se han cortado, Señor, en sus venas y en el antebrazo con cuchillas, Señor, con navajas, con hojas de afeitar para torturarse. Padre, yo oro que el poder de tu gloria, Señor, borre los sigilos que quedaron marcados en la epidermis, en la dermis, con toda conexión en el alma y en el espíritu de ese joven o de esa persona. Aquellos que llevan marcas de tortura en el alma, por palabras, por golpes, por lo que vivieron en su niñez, en su adultez, en su adolescencia, cuando estaban embarazadas, por el abuso, por los golpes.
marcas que nadie entiende, solo el Espíritu de Dios. Hoy, Señor, que la sangre de Cristo comience a borrar, Señor, los sigilos, las marcas, los traumas que el Señor venía marcado en las paredes del alma y de la subconsciente. Hoy, al tomar de la Santa Cena, al tomar, Señor, del trozo de pan sin levadura, oh, Señor, nos alineamos con la sangre derramada en la cruz del Calvario, Padre, en el cual todo decreto que el diablo tenía en contra nuestra fue abolida, fue clavada. Poderoso. Afesis, apulotrosis. Oh, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que pagó las cadenas. Si usted está listo, por favor, pase adelante. Tome de la copa. Tome de un trozo de pan. En el nombre de Jesús. Padre, te doy la gloria y la honra. Tú eres, Señor, el que juzgará nuestras vidas. Tú eres, Señor, el que juzgará nuestras acciones. Tú eres, Señor, el que juzgará, Padre, los motivos del corazón, los motivos, Padre, en el nombre de Jesús, de nuestras acciones, reacciones. Levante el trozo de pan. Padre, te doy la gloria y la honra por la posición que Cristo tomó en la cruz en lugar nuestro. Hoy declaro afesis. Hoy declaro que Cristo borró nuestros pecados. Hoy declaro que Cristo nos liberó de la esclavitud por el poder de su sangre, que Él pagó, Señor, el pago de nuestra libertad. Hoy declaramos, Señor, nuestra independencia de la tiranía satánica. Libres en Cristo. Gracias, Señor, porque este trozo de pan sin levadura representa que tú tomaste en tu cuerpo todo el castigo que era contra nuestra y pagaste el precio para que seamos libres, para ser redimidos, sanados. Tome del pan en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, glorioso. Levante la copa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por el exaleifo. Esa sangre que nos limpia a diario de nuestros defectos de carácter, por nuestros defectos, Señor, cognitivos, por los pecados consciente e inconsciente, voluntario e involuntario, por los pecados, Señor, de omisión y comisión. Padre, Señor, este vino que representa esa sangre que pagó por nuestros pecados, por nuestra libertad, y que todavía es vigente para seguir lavando las paredes de nuestra alma, de nuestra mente, del corazón, de la voluntad, de las emociones y de nuestro espíritu redimido. Padre, te doy la gloria, porque no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Gracias por hacernos entender la libertad que tenemos y que somos libres en cada paso que damos, al entender tu palabra, al hacernos cargos de nuestro crecimiento espiritual. Tome del vino en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y terminamos con estos dos cantos en el cual vamos a adorar al Dios eterno. Señor, te doy las gracias por el Señor que tú dijiste
que cuando vengas, la vez que tú vengas por la iglesia, participaremos una vez y última vez la Santa Cena contigo y cerrar el ciclo que nos unía con esta tierra, con la naturaleza humana. Al tener una nueva transformación, un cuerpo nuevo, regenerado, transformado conforme a tu naturaleza divina. Señor, cerramos este servicio con estos cantos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Súbele un poco más. Sí, Señor, un poquito más. Sí, Señor. Para adorarte, solo a ti, mi Dios. Tú nos escogiste. Compártelo la letra con el pueblo. Suave. Gracias, Señor. Para adorarte, para adorarte. Gracias, mi Dios, te adoramos. Dígalo de corazón. Habla con el Padre, porque tú tienes acceso directo a su presencia. No tenemos intermediarios humanos. Te bendecimos, Padre. Tú nos escogiste antes que el mundo fuese, para alabarte, para adorarte, solo a ti, mi Dios. Dígalo. Tú nos escogiste, sí, Señor, antes que el mundo fuese, para alabarte, para adorarte, solo a ti, mi Dios, te adoramos. Sí, Padre, te bendecimos, Padre, te adoramos. Bendito eres, Señor. ¿Cómo nos amas? Cuánta misericordia y piedad tienes por tu pueblo. Oh, Señor, nos estás hablando en tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo se está cortando. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, oh Señor, bendito eres. La Biblia dice que porque eres tú, Señor, grande misericordia, y tu amor permanece, Señor, para siempre. y alabanza de su gracia. Gracias.
Gracias, Señor, por habernos escogidos, por haber puesto tus ojos en nosotros. Bendito eres, oh Dios. No hay nada. Oh Señor, sangre que limpia, que purifica. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Terminamos con estos dos cantos. Aleluya. Dígaselo. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud. El pleroma del Cristo de gloria. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Vengo hoy a tus pies. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Me deleito adorándote, Señor. Me deleito adorándote, Señor. Señor, te doy las gracias por este día. Bendigo a este pueblo, Señor. Hoy declaro libertad, afesis, apulotrosis sobre cada uno de nosotros. Porque en ti, Señor, tenemos libertad y somos libres de las ataduras. Y que nos lleva de gloria en gloria en transformación. Bendigo a este pueblo, su entrar, su salir, su acostar, levantar. Bendigo la obra de sus manos. Y bendigo a aquellos, Padre, que con un corazón alegre, Señor, de lo que tienen, Señor, bendicen a otro ministerio y aún a este, Padre. Multiplícales, Señor, lo que ellos han sembrado. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan ellos cosechar, aún en tiempo de angustia, que el mundo y el lugar que los rodea. Señor, porque tu brazo es grande y glorioso. Y Señor, tú no tienes límites. Y no hay límites en ti. Padre, te doy las gracias. Bendigo a este pueblo. Que tengan una semana de bendición, una semana
de gloriosa explosión en Dios. Gracias, que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. A los que estamos aquí vamos a orar por los diezmos y la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy vengo delante de tu presencia.